En 15 minutos más o menos. Todavía no empieza la cosa.
Buenos días, buenas tardes. Claro, profesor. Tardes, profesor. Alexander, te envié unos parciales, pero previamente vamos a pasar rápidamente. Hay dos PPT de Clairaut y Lagrange. Ya. ¿Lo El primero, transmito? sí, primero Clairaut. Ok, ok. Ahí la transmito. La ecuación de Clairaut se va a ver ahí cuando lo presente. Son las ecuaciones que tienen la forma y igual x por y prima más una función de la derivada. ¿Ya? Ojo, y igual x por y prima más una función de la derivada. Entonces, Clairaut demostró que, ahí están las ecuaciones de Clairaut, por ahí te mandé otros PPT donde dice Clairaut, ahí está, ya, presenta por favor, avanza. A la ecuación, no, a la ecuación de frente. La ecuación de frente, entonces. Sí, Ya. la ecuación directamente. ¿Se ve, profesor? Sí, No. ya, ahí está la ecuación diferencial, ¿no? Toda ecuación de la forma y igual x por y prima más una función de la derivada. Entonces este matemático demostró que la solución general de este problema se cambia, donde ve ahí prima, se cambia por una constante. Entonces la ecuación va a ser Cx más la función de C. Esa es la ecuación general de la ecuación diferencial propuesta. ¿Ya? Como es de primer orden, solamente va a tener una constante. Ahora, estas ecuaciones pueden tener soluciones singulares. El material básicamente que se ha presentado acá son los problemas del Macarenco, porque son uno de los pocos libros que tiene varias ecuaciones de tipo Clairaut, ¿no? Las otras muestran uno o no muestran ninguna, digamos. Ahora, en el libro, cuando usted ve en la parte final del libro, lo hace la solución singular, lo presenta en forma cartesiana de las variables x, y. Pero si ustedes quieren, ya hemos visto ya cómo se resuelven ecuaciones en forma paramétrica. Se hace el artificio de cambiar la derivada por un parámetro p. Entonces la variable independiente x y la variable dependiente y se ponen en términos de p y se acepta como solución ese sistema de ecuaciones paramétricas, ¿no? Pero si se dan cuenta y revisan el libro de Makarenko, en esta parte las soluciones singulares lo transforma en cartesiana, es decir, elimina el parámetro. ¿Cómo se obtienen estas de acá? En la ecuación 1, que es y igual x por y' más phi de y', se cambia el y' por p. Y está en la última línea que se ve en la imagen, aparece I igual P por X más phi de P. ¿Ya? Esa es la ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial, ustedes hacen el diferencial. En mi libro yo he trabajado con la derivada. Lo más cómodo es trabajar con el diferencial. Y entonces dice que al costadito está en azul, X más phi prima de la derivada igual a cero. ¿Ya? Entonces, de ahí se va a obtener entonces la solución para X en términos del parámetro P. Ahí pasa el primer problema. Y ahí está I igual X por Y' menos Y' a la cuarta. Entonces, si un alumno le viene esto y simplemente cambia el Y' por P, entonces o por C, perdón, va a ser una solución general igual Cx menos C cuarta. Esa sería la solución general, ¿no? Por teoría. Ahora acá lo va a desarrollar.
dice entonces sea I' igual a P, y reemplaza esa relación que le llama 1, lo reemplaza en la ecuación 1 en romano, en la primera línea. Entonces la ecuación que tenemos en la tercera línea es I igual P por X menos P cuarta. Esa es la ecuación diferencial donde P es el parámetro, ¿no? Entonces, ahora deriva esa ecuación. Entonces, a la izquierda queda I', que ya sabemos que es P, y a la derecha tengo un producto, X por P. Entonces, la derivada de eso va a ser P por la derivada de X, que vale 1, más X por P', más, menos 4 veces P cubo por P'. Entonces, de ahí cancela entonces el I' que es P, con el P de la derecha se va, y queda una ecuación más sencilla, donde puedo factorizar yo de la ecuación 2, al cancelar el I' que es igual a P, cancelo, y me queda P' más el factor X menos 4P cubo. ¿Ya? Fíjense, aparece ahí P' por un factor X menos 4P cubo igual a 0. Si vamos a la diapositiva anterior, un ratito a la diapositiva, ahí está, en la última fila al lado derecho en azulito, aparece X más la derivada de la función. En este caso, el problema que está resolviendo, la función phi de I' es I cuarta. Tu derivada va a ser 4P cubo, ¿no? 4P cubo es la que aparece ahí como un factor. Entonces, para que ese producto sea cero, requiero que por lo menos uno de los factores sea cero. Entonces, el más sencillo sería si P' vale cero. Si P' vale cero, significa que P va a ser una constante. Y esa constante la reemplazamos en la ecuación, digamos, en la ecuación original, donde va a ser I igual C por X menos C cuarta, que viene a ser entonces ya la solución general del problema, ¿no? Ahí no se ha resuelto, no se ha integrado nada, sino de frente cambia por el parámetro, el I' por C, y tiene la solución. Pero si ustedes cambian en la expresión por ese parámetro P y lo derivan, van a obtener justamente dos constantes. Y entonces una de las constantes queda en función de la otra, y esa constante es el negativo de la cuarta potencia, ¿no? Pero ya por teoría, de frente además tiene una ecuación tipo Clairaut, que es I igual X por Y' más una función de la derivada se cambia por una constante y se tiene la solución general. Ahora, la segunda, si hay solución particular, lo da el factorcito que estaba X más el phi prima de la derivada. Y en este caso va a ser X menos 4P cubo. Entonces ahí está la segunda parte, dice 2 y latina, si X menos 4P cubo es igual a 0, entonces tengo, ahí despeja P en función de X. Entonces pasa al otro lado 4P cubo, P cubo viene a ser X sobre 4 y P viene a ser raíz cúbica. Ya tengo entonces P en función de X, que es X sobre 4 a la 1/3. Pero sabemos que el P es el I', y entonces esa es una ecuación de variables separables. El I' es diferencial de I sobre dx. Ese dx pasa a multiplicar al lado izquierdo, donde aparece X a la 1/3 sobre 4 a la 1/3 por dx. Integro, y entonces la integral de X a la 1/3 me sale X a la 4/3 por 3/4 y multiplicado por 4 a la 1/3, ¿no? Y ya me sale entonces Y en términos de X. Y entonces ahí tenemos entonces ya la solución cartesiana. De eso se trata entonces la ecuación de Clairaut. Es bastante sencillo. Siempre le tiene que dar la forma I igual X por Y' más una función de la derivada. Y ahí cambian la derivada por el parámetro P y hacen el diferencial, ¿no? Y ahí dos factores. Un factor da la solución general, que si no quieren trabajar, cambian entonces la derivada por la constante y tienen la solución general. Y la particular se ayuda con la ecuación X más el phi' de P igual a 0, ayudada con la ecuación inicial que les dan,
pero donde cambian ustedes el I' por P. Con eso trabajan y eliminan el parámetro, ¿no? El segundo ejemplo, si tienen preguntas, pueden interrumpir y hacen la pregunta, ¿ya? Haz el otro ejemplo, por favor. Ya, ahí tenemos otra ecuación, fíjense. I igual X por Y' menos seno de Y'. Otra vez tiene la forma de Clairaut, que es I igual X por la derivada más una función que le llamó phi de Y', que en este caso es menos seno de Y'. Ahora, si quiero hacer la teoría, entonces por teoría es ecuación de Clairaut y la solución general va a ser igual Cx menos el seno de C. Esa sería la solución general que está ahí remarcada en cuadrito en verde, ¿no? Entonces acá ha hecho el alumno que hizo esto, lo hizo siguiendo las indicaciones, cambia el I' por P, que le llama ecuación relación 1, y lo reemplaza en 1 en romano. Entonces queda I igual P por X menos seno de P. Y en esa última igualdad la deriva respecto a X. Entonces tengo a la izquierda I', a la derecha tengo un producto de X por P, entonces la derivada va a ser P más X por P', menos la derivada del seno es coseno, va a ser menos coseno de P por P'. Entonces ahí se va el I' que es P, cancelamos, queda 0 a la izquierda y a la derecha queda un factor que sería P' por X menos coseno de P. Entonces ya el P' da la solución general y el otro factor, X coseno de P, va a ser entonces parte de la solución singular. Entonces ahí tiene que X menos coseno igual a 0, por lo tanto coseno de P vale X. Acá el alumno lo que ha hecho es despejar P como arco coseno de X. Y eso va a ser el I'. Y de ahí puede integrar eso ahí. Y ya tiene I en función de X, ¿no? La otra forma es reemplazar el coseno de P en la ecuación original, ¿no? En la ecuación original. Entonces, tengo una ecuación I igual X por P menos seno de P. ¿Y qué cosa es P? El P va a ser arco coseno de X, ¿no? Y ya de ahí paso el despeje y tengo de frente, como queda un seno, entonces ya saben que el seno es raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado. Pero el coseno cuadrado vale P, por eso sale una raíz, perdón, vale X, entonces sale raíz de 1 menos X cuadrado. Y ahí ha puesto una identidad que se utiliza mucho en trigonometría, seno de arco coseno de X, cuando X está de menos 1 a 1 es raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado. Y también se cumple que coseno de arco seno de X también es lo mismo que raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado. El otro ejemplo, por favor. Esa también tiene la misma forma, fíjense, I igual X por Y' menos una función de la derivada. Entonces, si yo quiero hacer directamente, dar la respuesta de la solución general, cambio la derivada por la constante. Entonces me queda I igual Cx menos E a la C. Es la que está en la parte I en romano, que está marcadito en un recuadro verde, ¿no? La solución general. Nuevamente acá cambia el I' por P y hace la derivada y se va a cancelar I' con P. Y tengo un producto de dos factores, ¿no? El P' multiplicado por X menos E a la P. De ahí tengo que X es igual a E a la P y con eso lo reemplazo en I y la solución paramétrica va a ser en la ecuación 1 que está en romano, de frente yo reemplazo I va a ser X, pero X es E a la P, entonces va a ser E a la P por P menos E a la P. Esa sería I en función del parámetro P. Y X sería la exponencial de A a la P. En este caso, es fácil de eliminar el parámetro.
Entonces sale una ecuación cartesiana igual x logaritmo de x menos x. A ver, el otro ejemplo. A ver si hay ejemplo 6 o ya la ecuación de Lagrange. Ya, una diapositiva anterior, la foto que estaba ahí. No, había una foto por ahí. La siguiente. Ya, este parece que es Lagrange. Ya, la ecuación de Lagrange tiene otra forma. Pase la siguiente, por favor. Ahí acaba la diapositiva. Voy a abrir la otra. Hay otra que dice Lagrange. Profesor, Sí, una consulta, en un examen pasado estaba revisando y no había solución con la forma que usted nos enseñó. ¿Podría mostrarle el problema? hay otra solución. No, 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 sino que dice el factor integrante es de la forma x más y cuadrado. Ya. Hago todos los procedimientos igual como usted nos ha enseñado, de multiplicar por u, derivar y tratar de que se forme el u en función del z para que se multiplique por eso y luego se integre, pero al último, cuando el u quiero reemplazarlo para que se forme en función del z todo, no se forma, No sale. no sale. Y en los solucionarios que he visto, o sea, lo obvian, no hay solución de eso. No sé si está bien, hubo corrección o no sé. Eh, eh, no sé, pero mejor lo envías acá al delegado y yo lo veo por la noche. ¿Ya? Ya, profesor. Ahí tenemos la ecuación de Lagrange. Profesor. Sí, está bien. Entonces, la ecuación de Lagrange es muy parecida a la ecuación de Clairaut. Es de la forma y igual x por una función de la derivada más otra función de la derivada. ¿Ya? En la ecuación de Clairaut, el primer término era x por y' más una función de la derivada. En cambio, en la ecuación de Lagrange es y igual x por la función de la derivada más otra función de la derivada. En los libros, primero aparece Lagrange y después aparece Clairaut. No he hecho yo la compatibilidad de tiempos para ver quién hizo el primer caso, ¿no? El primer problema. Yo supongo que como en los libros está primero Lagrange y después Clairaut, supongo que primero hizo Lagrange y como caso particular hizo Clairaut, ¿no? Pero hay bastantes, lo que sucede es que hay más aplicaciones de Clairaut que Lagrange. Bueno, ahí está la ecuación de Lagrange, es I igual a X por una función de la derivada más otra función de la derivada. ¿Cómo se resuelve este problema? Idéntico al caso anterior. Pasamos I' igual a P, y una vez que ahí está la ecuación, I igual a X por una función de P más otra función de P, una vez que está ahí, hacen el diferencial. Recuerden que el I', que es la derivada de I con respecto a X, es el P. Por lo tanto, diferencial de I va a ser P diferencial de X. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes hacen el diferencial, entonces ahí va a salir diferencial de I. Y de frente el alumno ha cambiado por P de X. ¿Ya? Ojo, ahí tengo esa expresión. Entonces, primero yo cambio el I' por P, y ya tengo entonces I igual X por una función de P más otra función phi de P y hago el diferencial. El diferencial de I al lado derecho va a ser eh, ahí está el diferencial de la suma y en la parte final está, ¿no? Diferencial de I es P de X, no se va a olvidar. Siempre que tengo diferencial de I va a ser P de X. ¿Por qué? Porque el I', que es la diferencial de I sobre diferencial de X, es igual a P. Por eso que yo despejo y diferencial de I va a ser P diferencial de X. Entonces reemplaza eso y esa ecuación que está al final en cuadritos, esa ecuación, cuando ustedes lo ordenan, va a ser una ecuación lineal, ¿ya? Una ecuación lineal de
X en función de P. ¿Ya? Ahí está la ecuación lineal ya despejada. ¿Ya? Ustedes asocian el de X por un lado, le dan la forma y va a quedar una ecuación lineal. Y aplican la fórmula de la solución de la lineal para obtener dicha solución, ¿no? Comentaba acá el autor que a veces se tiene una solución singular donde obtiene la constante C de resolver C igual al phi prima de C. Lo que pasa es que el Makarenko, primero están estas dos ecuaciones de Rice y Clairaut, y más adelante, como 20 páginas más, hace un tratamiento especial de las soluciones singulares. Y ahí es donde hace justamente cómo sale esa ecuación para encontrar el valor de C. A ver los ejemplos, por favor. Ahí tengo la primera ecuación, ¿no? Igual, ahí creo que, a ver, igual x menos 2 y prima. Por ejemplo, esta ecuación podría resolverse como una cuadrática para i, ¿no? Y entonces ahí dice, al lado izquierdo es el i, al lado derecho aparece x menos 2 y prima más phi de x. Entonces, si notamos, esta es la forma de Clairaut, pero, perdón, de Lagrange, pero el x está multiplicado por una función de la derivada. En este caso sería 1 nomás, ¿no? Y sumado a la otra función que sería i cuadrado prima menos 2i. Entonces reemplazo. Una vez que tengo la ecuación 1 que está en la línea final, hago, si desean, el diferencial más rápido. Acá la derivada. I' va a ser 1 menos todo eso. Y luego el diferencial. Entonces yo le decía, de frente el diferencial para evitarnos el paso 1 que está ahí arriba, ¿no? Entonces diferencial de i va a ser diferencial de x menos 2 veces dp por 2p de p, ¿no? Porque ahí pasa la vista anterior y ahí tenemos, fíjense, si ustedes diferencian, esa última línea es diferencial de i. Ese diferencial de i va a ser p de x, ¿no? El diferencial de la izquierda de i va a ser p de x. A la derecha tengo dx menos 2 diferencial de p más 2p por diferencial de p. Esa sería la segunda línea que está en la siguiente diapositiva. Ahí está la parte, ahí está la tercera línea, ¿no? P de x igual a dx menos 2 de p más 2p de p. Ese dx que está a la derecha lo paso a la izquierda, entonces factorizo, me queda p menos 1 de x. También eh, paso, bueno, ahí de frente eh, tenemos, tenemos que presentar la ecuación lineal, ¿no? Y lo ha factorizado. Ya, lo ha factorizado, pero no es necesario factorizarlo. Entonces divido todo entre el diferencial de p por p menos 1. ¿Ya? Ojo, a esa última ecuación que está ahí, vamos a dividir entre el producto p menos 1 por diferencial de p. A la izquierda solamente me queda diferencial de x sobre diferencial de p, y a la derecha va a quedar 2 nomás, ¿no? 2. A veces pasa al otro lado. Esto salió bastante sencillo. 2 diferencial de p se integra y ya tengo entonces x igual 2p más una constante. Si ya tengo x en función de p, voy a la ecuación, a la función de i, que está a la izquierda, y reemplazo, ¿no? Y ya tengo la ecuación paramétrica en función de p. Ahora, si alguien quiere anular, puede despejar de x, pone p y lo eleva al cuadrado y tengo i en función de x nomás, ¿no? Si no, lo deja así paramétrico nomás.
Otro ejemplo, por favor. Bueno, ahí está la solución general. Ya. Este es otro, ¿no? Y ahí tenemos, hace lo mismo, agrupa y hace el diferencial, ¿no? La siguiente, por favor. A la izquierda, ahí está, ahí, y el I' ha derivado, y ese I' multiplica por dx y me queda dy, y esa ecuación ya es lineal. Muy pocos ejercicios han venido en parciales de Clairaut y Lagrange, ¿no? Pocas veces. Continúe, por favor. En el Macarenco, ojo, hay un ejercicio muy bonito. Ya a ustedes se les dio esa página, creo. Busquen Clairaut y Lagrange. Yo recuerdo que le tomaron la foto del delegado y hay dos últimos problemas que son geométricos, ¿ya? Sobre todo el último es bastante interesante. Dice, se traza una recta tangente a las curvas eh, cuyo segmento determinado en los ejes coordenados tiene una longitud constante. Encuentre la curva. Cuando hacen eso, se encuentra una ecuación que es tipo Clairaut. ¿Ya? Es bastante interesante ese problema. Continúa, por favor. Bueno, ya esto es igualito, se trabaja. ¿Ya? Yo he resuelto los problemas que he encontrado. En las integraciones no he tenido dificultad, las integrales son directas. ¿Ya? Vamos más bien a otro tema ya. Con esto hemos terminado el 100% de todo el contenido. Vamos a ver un poquito de parciales y queda por ver un poquito de circuitos eléctricos, ¿no? Pero no se olviden que ya vimos la teoría, con eso salen todos los problemas que están planteados en los libros de ecuaciones con aplicación a circuitos eléctricos, ¿no? Salvo raras excepciones de los libros, 2 o 3 libros, que trabajan con varias mallas, ¿no? Nosotros, si ustedes revisan los parciales, solamente hemos trabajado una sola malla. Entonces, si es una sola malla, en esta parte va a ser solamente un circuito serie RL o RC, nada más, ¿no? Entonces ya, si hay más mallas, tenemos que aplicar el criterio de las resistencias equivalentes, cuando están en paralelo, y todo eso. Profesor, Sí, la exposición es al final, ¿verdad? sí, va a quedar tiempo. ¿Media hora está bien? Bueno, 5 minutos, 10 minutos. Es que son 3 aplicaciones que voy a hacer. Ya, ya. A ver, los parciales, por favor. Ahí he presentado Pero algunos una parciales. consulta, ¿hasta más o menos qué tema llegaría el parcial? ¿Hasta acá o hasta Hasta acá, circuitos? hasta acá es el contenido, pues. Este tema Ah, es antes de aplicación, sino que yo avancé más las aplicaciones. ok, ok. Entonces hasta acá. Sí, primero en el Transmito sílabus, parciales, ¿no? sí, primero en el sílabus está Clairaut Lagrange y después viene aplicaciones. Yo me adelanté a hacer aplicaciones porque para que tengan más tiempo de ir madurando cómo son los problemas, porque esto que han visto es más directo. Entonces yo dije, mejor gano tiempo y desarrollo las aplicaciones, entonces ya tienen más tiempo para ir leyendo. Profesor, en su libro está el Lagrange Sí, este tema, ¿no? sí, ahí está, sí, ahí está. Ya, profesor, ahí transmito. ¿El compendio o con lo solucionario? Solucionar, que te he mandado ahorita. Ah, ok. Yo voy a buscar más problemas. Los problemas, algunos se me han quedado ya en la oficina.
¿ya? Entonces todavía no he ido a la universidad y en estos días, mañana, puede ser que vaya yo por allá. En todo caso, le estoy mandando algunos parciales más, ¿ya? Algunos van a ser repetidos porque no sé qué le he enviado y qué no le he enviado, entonces ya tenemos ahí. A ver, ya, acá tenemos, Los dos ahí, documentos que me envió estos son, uno es el ya, compendio y el otro con su solucionario. ¿Cuál ya. Esto es? puro, esto no tiene solución, no tiene solución, ¿no? No, no, este sí. El otro no. Ah, ya. Ya. El Entonces otro vamos es a ver, completamente. ya. Ya, lo que he mandado hoy día son con sus soluciones algunos, ¿no? Estos son compendios. Come con las soluciones. Ya, estos son Ya compendios. listo. Ya, ahí está. Este es del 2024-1. Y yo voy a buscar en mi celular de los ciclos pasados, porque siempre que ha sido virtual, para subir las notas, pedían las soluciones. Entonces ahí debo tener las soluciones de cada parcial. Entonces busco y lo que encuentre se lo voy enviando, ¿ya? Entonces este es parcial. En la estructura, siempre vean ustedes la estructura y siempre hay de 2 a 3 ecuaciones matemáticas. Ecuación matemática le llamo yo, de frente está la expresión matemática y ustedes tienen que resolver. Entonces ya ustedes saben que puede ser variables separables, puede ser homogénea, reducción homogénea, exacta, todos los 5 métodos, ¿ya? Ahí ven, por ejemplo, hay 2 nomás. Entonces, normalmente se suman mínimamente 6 puntos y puede sumar hasta 8, ¿no? 3, 3.5, 3.5, 4, más o menos. Entonces estamos hablando de un promedio de 6 a casi 10 puntos de expresiones matemáticas. Y las demás son aplicaciones, ¿ya? Dice, en esta ecuación, dice, el factor integrante tiene la forma de un producto, ¿ya? Un producto X por Y. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En este caso, hacen que ese producto X por Y sea Z. Y entonces ya el factor integrante va a ser un phi de Z. El factor integrante va a depender solamente de Z. Y aplican eso en la ecuación general. La derivada parcial de mu por m respecto a y va a ser igual a la derivada parcial de mu por n respecto a x. Entonces ahí vamos a trabajar, ¿no? Esta segunda ecuación, por ejemplo, si se dan cuenta, hay la división y sobre x. Entonces conviene que hagan y sobre x igual a b. Aunque por el lado izquierdo, ustedes pueden dividir entre x cuadrado. Entonces, si dividen entre x cuadrado, el lado izquierdo es el diferencial de y respecto a x, ¿no? Y entonces justo es lo que está ahí. Entonces puede ser, digamos, puede ser un Bernoulli o vamos a ver qué resulta. Ahí hay un problema, por ejemplo, geométrico, ¿ya? Un problema geométrico. Un ratito la lectura del geométrico. eh, no, el anterior, problema 2. Acá hay 3 aplicaciones, ¿no? Un geométrico. Dice ahí, hay en la familia de curvas tales que el área del trapecio limitado por los ejes coordenados, la recta tangente a la gráfica en un punto de ella y la recta paralela al eje de ordenadas que pasa por ese punto de tangencia es constante igual a A. El otro problema 3, hemos hecho algo parecido. Hay 2 sustancias A y B que se combinan para formar un compuesto C, ¿no? Se combinan para pues, una tercera sustancia C. La velocidad de producción con relación al tiempo a la que se forma C varía proporcionalmente con el producto de las cantidades instantáneas de A y B que se hayan presentes. La formación requiere de 3 kilogramos de A por cada kilogramo de B. Entonces, en este caso, con 3 kilogramos de A y 1 kilogramo de B, se forma una masa de 4 kilogramos, que va a ser la masa de C. Entonces, ahora yo quiero ver 1 kilogramo de C, que es el compuesto que se forma, viene con la participación de 3/4 kilogramos de A por 1/4 kilogramos de B. Y por ahí le van a dar la cantidad de inicio. Para T igual
en tiempo de 30 minutos quedan 20 kilogramos de B, dice, ¿no? Si inicialmente hay 20 kilogramos de A, entonces si inicialmente hay 20 kilogramos de A y como A ha contribuido con 3/4 de X, que X es la masa de C, entonces lo que queda en un instante T cualquiera es 20 menos 3/4 de X. Ese para A. Y lo que hay para B, inicialmente dice que B tiene 25 kilogramos. Y como ha contribuido con la cuarta parte, entonces de B queda en un tiempo cualquiera 25 menos X sobre 4, ¿no? Y dice ahí que la producción de la nueva sustancia C es proporcional al producto de las cantidades presentes, ¿no? Dice, C varía proporcionalmente con el producto de las cantidades instantáneas de A y B que se hayan presentes. ¿En qué tiempo? En el tiempo T, ¿no? Entonces ya resuelvo variables separables y ahí doy las condiciones. Pero acá hay una variante, ¿no? Normalmente dicen, en tiempo cero no se ha formado nada de compuesto C. Y si ustedes recordarán, cuando hice un problema de esto, daban en un tiempo posterior la masa que hay de la sustancia nueva. Pero en este caso habla para B. Entonces yo lo que tengo que hacer es resolver para C y de ahí va a quedar en función de X. Y como para B tengo 25 menos X cuartos, entonces eso va a ser igual a B. Entonces me va a quedar 5, va a ser X sobre 4. Entonces X va a ser 20. Entonces en 30 minutos se ha formado de C, se ha formado 20 kilogramos, ¿no? O sea que ya de A no queda nada en ese caso, ¿no? Ahora, este acá es un bonito problema que se ha puesto varias veces. Este es una trayectoria ortogonal. Los experimentos demuestran que las líneas de fuerza de dos cargas opuestas de la misma intensidad y que se encuentran en menos 1,0 y 1,0 son las circunferencias que pasan por menos 1,0 y 1,0. Demuéstrese que es posible representar estas circunferencias por la ecuación x cuadrado más y menos c al cuadrado igual 1 más c cuadrado. Y una vez que demuestre eso, determine las líneas equipotenciales que son las trayectorias ortogonales a esa familia de circunferencia, ¿no? Entonces ya, una vez que yo tenga esta ecuación ya es fácil, ¿no? ¿Qué se hace? Se deriva y con ayuda de la derivada y la familia de curvas se elimina el parámetro C. Una vez que tengan el I' carente de la constante C, recién en esa ecuación se cambia el I' por menos 1 sobre I' y se resuelve la ecuación, ¿no? De eso se trata las trayectorias ortogonales. Pasa la solución, por favor. Ahí está la primera. Ya. Daban la indicación, ¿no? Fíjense, si, un poquito, sube. Ya está el 1A. Creo que acá daban la indicación, factor integrante X por Y. Si hay sugerencia, si ustedes quieren tomar la sugerencia o si no, no toman. En este caso, yo no he tomado la sugerencia que dice ahí, simplemente divido entre X y tengo ahí Y sobre X menos Y cuadrado logaritmo de X más derivada de Y respecto a X. Entonces, una ecuación tipo Bernoulli, ¿no? Fíjense ahí, le doy la forma, ahí está la ecuación. Tipo Bernoulli con n igual a 2, ¿ya? Con n igual a 2. Entonces ya el que se acuerda la fórmula ya sabe que tiene que buscar el factorcito 1 menos n. Como n vale 2, el 1 menos n es menos 1. Entonces directamente voy a la fórmula, ¿no? No se olviden que el p de x viene a ser 1 sobre x
y el Q de X viene a ser el logaritmo. Entonces aplico la fórmula directa, va a ser I elevado a la 1 menos N, que vale menos 1, ahí está I a la menos 1, exponencial siempre a la menos la integral. Ya no es P de X, se acuerdan que para la lineal era integral de P de X. Ahora en cada integral va a estar el factorcito 1 menos N, que vale menos 1. Entonces ahí está menos 1. Acá la constante más la integral. Otra integral, otro factorcito 1 menos N, que es menos 1. Por el Q de X, que es logaritmo. O la exponencial a la integral P de X, y ese P de X está 1 sobre X, pero no se olviden que a ese factor P de X, que es 1 sobre X, se le multiplica por 1 menos N, ¿no? Y hasta ahí, lo demás ya es integrar, es directo, el exponencial con logaritmo me sale X, si ahí sale X, dentro de la integral sale 1 sobre X, ¿no? Ahí está, integral de logaritmo sobre X. Y eso es directo, ¿no? Logaritmo de X por dx sobre X, la derivada del logaritmo viene a ser 1 sobre X, por lo tanto esa integral viene a ser logaritmo de X al cuadrado sobre 2, ¿no? Directamente entonces sale la solución. Ya está. Acá otro método, ¿no? Método 2. El paso al otro lado, si se dan cuenta, un ratito la ecuación inicial, por favor. Arribita, ahí. Ahí nomás. Fíjense, si yo multiplico y por dx más x por dy, entonces es el diferencial total de x por y. ¿Ya? Fíjense, diferencial total de x por y. Entonces, y acá tengo x por y cuadrado. Entonces ustedes pueden hacer, no, ahí más arribita. ¿Ya? Siempre en una ecuación van ustedes a ser observativos y ver qué tipo de solución le va a dar una solución más rápida. En este caso, como segundo método que yo he hecho, yo veo que el primer factor, y por dx, más el último sumando x de y, proviene de diferencial del producto de x por y. Y ahora, en este segundo sumando del paréntesis, aparece x por y cuadrado. Entonces yo puedo, en este caso, decir x por y por y. O también hago otra cosa. Multiplico por x y divido entre x. Entonces, si multiplico por x, voy a tener x cuadrado por y cuadrado. Y ese x por y que se presenta como el diferencial del producto, hago entonces x por y igual a b. Y por ahí va a salir algo más sencillo. Acá está como segundo método. Paso a la izquierda eso, agrupo, y acá, y ahí está lo que yo le digo. Multiplico y divido por x, para que el x que estoy multiplicando con el y cuadrado sale x por y al cuadrado, pero me queda logaritmo de x sobre x. Y ese factor x por y al cuadrado pasa dividiendo. En todo caso sería un factor integrante de esa ecuación, que no es exacta, y al multiplicar por ese factor, por 1 sobre x por y al cuadrado, la convierte en una exacta. Entonces acá pasa a dividir, que pasa como exponente negativo, va a quedar, acá está, x menos y a la menos 2 por diferencial de x, y tengo menos logaritmo de x sobre x. Integro ese producto x por y, imaginariamente puedo pensar que es un t a la menos 2 por diferencial de t. Entonces la integral de t a la menos 2 por diferencial de t va a quedar menos 1 sobre t, donde t es el producto xy. Y la otra integral también es directa. Hay logaritmo de x y hay el divisor sobre x, esa es la derivada del logaritmo de x. Entonces, sumo 1, va a quedar logaritmo de x al cuadrado sobre 2, ¿no? Ya salió directamente. Un tercer método creo que hay. Ah, no, este es otro ejercicio ya. 1b. En este caso, fíjense, esta ecuación, el que ya tiene práctica, por estos dos sumando, primer grado, entonces ahí lo que está molestando es el último sumando, ¿no?
Entonces acá se ha tanteado, ojo, se ha tanteado, pero no es así al azar, eh, por los tres primeros humanos que son de primer grado. Pero además, porque ahí tengo logaritmo del cociente y sobre x. Entonces tengo el logaritmo que está afectado a dos variables, a la variable independiente y a la variable dependiente. Entonces es más cómodo que afecte solamente a una variable. Por eso que en ese caso se opta por hacer y igual bx. No es que sea homogénea, porque la ecuación total no es homogénea, ¿no? Si le quito x cubo, todo eso del último sumando, sí es homogénea, pero en este caso no es. Pero se tantea por ese logaritmo del cociente. Se deriva todo y se reemplaza, y por casualidad queda una de variables separables, ¿no? Acá se simplifica y entonces ya ejecuto y queda una ecuación de ese tipo. Ahora, tengo logaritmo de b y acá lo que he hecho es llevar a su función inversa, la exponencial. De ahí pongo logaritmo de b igual a b doble, y b va a ser e a la b doble. Y entonces ahí hago la derivada respecto a x, regle la cadena y reemplazo. Y ahí salió una Bernoulli, ¿ah? Una Bernoulli. Ya como Bernoulli es fácil, la potencia de n vale 2, entonces 1 menos n va a ser menos 1. El p de x vale menos 1 sobre x y el q de x vale x cubo. Y no se olviden, en la fórmula lineal, de la solución de la una lineal, donde aparece un integral, le pongo antes del integrando el factorcito 1 menos n, que va a ser menos 1. Y la variable dependiente y, en este caso b doble, también tiene que estar elevado a 1 menos n, ¿no? Ya entonces ya es reemplazo de fórmula, ya se integra y queda directo el problema, ¿no? Como ven, los problemas, entre un problema de aplicación y un problema matemático, entonces si vienen modelos ya trabajados en los libros, que son los estándares, entonces uno prefiere las aplicaciones, ¿no? Pero si es una aplicación directa como fue la segunda práctica, uno puede formular la ecuación diferencial. Pero si ya es una rebuscada, ya eso no lo va a identificar todos los alumnos, ¿no? Solamente los que tienen bastante visión, ingenio, o otros alumnos que han leído un problema similar, pueden adaptarse a la formulación. Pero normalmente de eso se trata este curso, ¿no? Proceso desconocido, resolverlo por el método de ecuaciones diferenciales. Avanza, por favor. Este es el geométrico, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahí no retengo la fórmula, entonces escribo la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto P. Ese punto P, sus coordenadas son x minúscula, y minúscula, ¿ya? Tengo mi curva y por un punto de ella, el punto P, trazo una recta tangente y escribo la ecuación de la recta tangente. Entonces, las variables dependientes, que normalmente ustedes cuando estudiaron rectas lo escriben con i minúscula y x minúscula, yo acá lo escribo con mayúscula, que pertenecen a la recta. Y el x minúscula y minúscula es el puntito de tangencia, que pertenece a la curva y pertenece a la recta, ¿no? Escribe entonces la ecuación que ustedes aprendieron en analítica, la más elemental, la ecuación de una recta, que pasa por un punto y tiene una pendiente dada. Y ahora, no me acuerdo los intersectos, me ha hablado algo de una región con rectas verticales y el eje Y, ¿no? Ahí está, fíjense. Ahí en la familia de curvas, tales que el área del trapecio limitado por los ejes coordenados, ya entonces tengo una curva, tengo los ejes coordenados y tengo la recta tangente
la recta tangente a la gráfica de la curva en un punto P de coordenadas X, Y, y la recta paralela al eje de ordenadas, que pasa por el punto P de tangencia, ¿no? Entonces ya con eso ya reemplazo, voy a hallar las intersecciones de la recta con el eje X y con el eje Y. Ahí está la curva. ¿Ya? La figura es independiente de la solución. Yo, por ejemplo, estoy poniendo una curva que es cóncava hacia arriba. Ya cuando de repente yo resuelva, digamos que me salga una circunferencia canónica, entonces ya modifico. Solamente la adopción de la curva es para plantearnos la relación, ¿no? Entonces ahí tengo la curva, tengo la recta tangente que corta los ejes coordenados. Entonces, por el punto P, noten ustedes que hay una recta vertical. Ese viene a ser una base del trapecio, la ordenada del punto P. Es decir, I es una base, la base menor. Ahora, cuando eso se intersecta, la recta se intersecta con el eje Y, entonces voy a tener para X igual a 0. Entonces, evalúo, ahí está, el punto B, 0, I sub B, resuelvo en la ecuación 1 y me sale la ordenada del punto B, va a ser I menos X por Y'. Entonces ya conozco ya cuánto vale la base de este trapecio, la base mayor, que es el segmento OB. La longitud viene a ser entonces la expresión que está acá. El I de B va a ser I, que es la ordenada del punto de contacto, menos X por Y'. Y entonces ahí está la fórmula de trapecio, semisumen las bases, semis, semisumen las bases, OB, que es la ordenada del punto I, esa ordenada. La otra es la ordenada del punto P, la ordenada I minúscula, y la altura viene a ser la distancia de P al eje Y, que viene a ser la abscisa del punto P, que es X, ¿no? Ya reemplazo, ahí está la fórmula, y eso dice que es A cuadrado. De ahí ya ejecuto y veo qué ecuación está saliendo, ¿no? Entonces ahí me sale una ecuación que llevado a esta forma me está quedando una ecuación. ¿Cómo resolvería esa ecuación? Bueno, ahí está un factor, viene a ser tipo lineal, ¿no es cierto? Lineal, porque voy a darle la forma de espejo el I', ahí está, ya está. El I' es menos 2 sobre X por I igual menos 2A cuadrado sobre X cuadrado. Entonces una ecuación lineal que aplico de frente a la fórmula o factor integrante, en este caso el P de X, no se olviden que es menos 2 sobre X, y el Q de X menos 2A cuadrado sobre X cuadrado. Voy a la fórmula de la lineal y va a ser igual a exponencial elevado a la menos 1, está menos la integral de P de X, que vale menos 2 sobre X. En menos con menos se hace más, entonces queda el exponencial a la 2 logaritmo de X, X cuadrado. La constante más el Q, que era menos 2A cuadrado sobre X cuadrado, por la exponencial a la menos P de X por dx, ¿no? Ya desarrollo, y las integrales salen sencillos, ¿no? Ya se resuelve, y que entonces un problema directo, ¿no? No es difícil. Ese sería el geométrico. El otro era el compuesto C, que era, ya está ahí, ahí están los datitos. Yo defino CaX kilogramos. Dice, hay dos sustancias, A y B, que se combinan para producir una tercera sustancia C. La velocidad o razón de cambio de producción con relación al tiempo en la que se forman C varía proporcionalmente
con el producto de las cantidades instantáneas en ese instante t, de A y B, que sean presentes, ¿no? La formación requiere de 3 kilogramos de A por cada kilogramo de B. Me dan un dato si inicialmente hay presentes 20 kilogramos de A y 25 kilogramos de B. Para 30 minutos quedan 20 de B, ¿no? Eso generalmente no le dan como dato. Normalmente le dan como dato la nueva sustancia que se ha formado. En este caso tenemos que hacer otra cosa, hallar el X, y eso se evalúa con la participación de los dos compuestos, ¿no? Básicamente con el B. Y después piden en 1 hora, ¿no? Avanza, por favor, ahí está, defino, avanza. Ya, lo primero que tiene que hacer es definir la variable, ¿no? Sea X, un poquito más arribita, un poquito. Ya, ahí. Sea X kilogramos del compuesto C que se ha formado luego de transcurrido un cierto T de iniciado el proceso. En este caso estoy definiendo el tiempo en minutos. Entonces ahí tengo la sustancia C, dice participan las dos sustancias A y B. Inicialmente de A hay 20 kilogramos, A sub 0,20, y de B inicialmente hay 25 kilogramos. Ahora dice que la reacción se forma por 3 kilogramos de A, hay 1 kilogramo de B. Eso hace una masa total de 4 kilogramos. Y si no se, digamos, se elimina nada de masa, entonces quedan los 4 kilogramos de C, ¿no? Ahora yo quiero relacionar cómo formo 1 kilogramo de C. Entonces va a ser con 3 cuartos de A y 1 cuarto de B. Pero no quiero solamente eso, sino quiero formar X kilogramos de C. Entonces ahí ya multiplicamos por ese X, y que entonces para formar X kilogramos de C participan 3 cuartos de X de A y 1 cuarto de X de B. Entonces, y lo que hay en ese instante T, transcurrió el tiempo, es lo que había en cada uno de ellos de A y B menos la participación. Entonces de A queda 20 menos 3 cuartos de X, y de B queda 25 menos X sobre 4. Ese producto multiplicado por una constante, ahí está lo que queda en un tiempo T cualquiera, la masa de T de A que hay es lo que hay inicialmente 20 menos 3 cuartos de X, ¿no? Y de B lo que hay inicialmente 25 menos X sobre 4. Para acomodo y mínimo con un múltiplo, y ahí queda entonces de A queda en un tiempo T 80 menos 3X sobre 4, y de B 100 menos X sobre 4. Entonces la ley de formación es la razón de cambio del producto de esas dos cantidades respecto al tiempo, ¿no? Y el factor de proporcionalidad ya se encuentra cambiando eso, ¿no? Ahí fíjense, multiplico, esto va a quedar, fíjense acá, 1 sobre 16. Entonces, 1 sobre 16, y arriba por K, ese caso 1 sobre 16, le llamo un factor K cualquiera. Y ahí tengo entonces ya la ecuación diferencial. Normalmente en los libros a veces le dan de frente la ecuación, ¿no? Ya. Entonces eso, hay dos formas, he visto otra forma que resuelve el libro. Ese producto que está 80 menos 3X por 100 menos X, lo pasan al divisor de todas maneras, y ahí ejecuta y completan cuadrados para tener la fórmula de la integral diferencial de U sobre U cuadrado menos A cuadrado. Entonces eso ya sale logaritmo de U menos A sobre el logaritmo de U más A. Yo lo que hago acá, hago variables separables. Avance un ratito.
Ahí está, fracciones parciales, y ya calculo directamente las constantes que deben ir, ¿no? Ya una vez que tengo eso, no se olviden, alguna vez algún alumno se olvida que cuando integra, la derivada del divisor en ambos casos es -1. Entonces va a quedar en el primer sumando menos 1/20 del logaritmo de 80 menos 3x. Y del otro también hay un menos. Con el menos que está ahí, más. Va a salir 1/220 del logaritmo de 100 menos x, ¿no? A la derecha k por t más una constante. Y hasta ahí ya la formulación. Y ya lo demás es darle los valores, ¿no? Avanza, por favor. Por ejemplo, acá un ratito, ahí la última línea. Para hallar la constante C es 1. En esa relación que está ahí, le doy x igual a 0. Cuando habíamos definido al comienzo que x, que es función de t, x de t, es la masa que se forma después de pasado un tiempo t que se inicia el proceso. Entonces, en este caso, cuando el tiempo es 0, recién va a empezar el proceso. Entonces, no se ha formado nada de compuesto C. Por lo tanto, en esa ecuación pongo x igual a 0 y t igual a 0. Y de ahí saco la constante C sub 1, ¿no? Y ya ahí la he reemplazado directo ya el problema. Ahí está la constante C1, ¿no? Y con una segunda condición voy a calcular la constante de rapidez de formación, la constante K. Eso se obtiene sabiendo que pasado 30 minutos del compuesto B quedan 20, ¿no? 20, o sea, se ha consumido 5. Y hasta reemplazo. Este es el dB. El dB es 100 menos x sobre 4. Recuerden que se había participado con un cuarto. Entonces, como hay al principio 25 menos x sobre 4, eso viene a ser 100 menos x sobre 4. Dice que ese se transforma en un tiempo de 30 minutos, se transforma 20. Y de ahí sale el x para el compuesto C. Multiplico ahí 80, 100 menos 80. Por casualidad, acá sale para x igual a 20, ¿no? Pero ese es 20 kilogramos de C que se ha formado. Con eso, ese dato me permite encontrar el valor de la constante de rapidez de propagación. Luego continúo y ya tengo la solución general. Ahí, por ejemplo, si quieren ya multiplican y entonces en forma cruzada, ¿no? Y ahí van a tener la solución explícita. Ahí queda implícita y también puede dar una explícita, ¿no? Haciendo x en términos de t. Profesor, disculpe, para poder formar eso que cuando a veces nos dan el problema, por ejemplo, en cuánta cantidad se va a formar en muchísimo tiempo, eso, ¿se acuerda? Tiempo infinito. ¿Cómo, ajá, cómo sería acá? Fíjense, en tiempo infinito, este exponente infinito sobre 20 es una cantidad grande, mayor que grande, ¿no? Y 16 sobre 5 es un número mayor que 1. Y si un número mayor que 1 lo elevas a infinito, eso va a quedar infinito, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, para que la parte izquierda quede infinito, el denominador debe ser 0. Y de ahí sale x, sin haber Ah, despejado sí, sí, x sí. en función de t, ¿ya? O también se puede hacer el análisis si se voltea y eso queda cero, Claro, pues, ¿no? Como está entre 0 y 1, claro. debe ser 0 y eso debe ser el numerador. Pero al invertir, ¿no? Sí, sí. Inviertes, entonces arriba queda 400 menos 15x y abajo sobre 400 menos 4x. Y al lado derecho queda 5 sobre 16 a la t sobre 20, ¿no?
Y entonces cuando tiende a infinito, eso como es menor que 1, eso tiende a 0, ¿no? Y entonces el numerador va a ser 0. Y también se ve de esa forma. Una vez que tengo X, a veces piden qué queda de A y de B en un tiempo grande, como vimos un problema. Entonces, con el valor, digamos que me salga, por exagerar, me sale X igual a 22, reemplazo en la fórmula que tengo de A en términos de T, y de X, perdón, y de B también, ¿no? Eso que estaba 100 menos X, creo, arribita, un ratito, sube, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Acá, en esta partecita, ¿ya? Acá. Una vez que han calculado el X, a veces en otro examen ha venido en un tiempo grande, cuánto de sustancia C se ha formado, y la pregunta siguiente dice, ¿cuánto queda de A y de B? Entonces yo estaba diciendo, por ejemplo, que me salga X igual a 60 en un tiempo infinito. Entonces yo reemplazo acá, bueno, acá se pasó, ¿no? Podría ser un número más pequeño, digamos X salga a 25. Entonces con X igual a 25, ¿cuánto queda de A? 80 menos 75, queda 5 cuartos de kilogramo, ¿no? ¿Cuánto queda de B? 100 menos 25, 75 cuartos, ¿no? Se evalúa en esta expresión. Pasa lo otro, el otro problema, ya tengo ahí. Escribe entonces la ecuación general, porque habla de circunferencia, entonces escribo la ecuación general de la circunferencia, de centro H, K y de radio R, ¿no? Esa es la ecuación general la ecuación ordinaria de la circunferencia. Y hace mención que pasa por el punto menos 1,0 y por el punto 1,0. Entonces ya yo reemplazo esos dos valores y ¿con qué finalidad? Para que ahí tengo inicialmente 3 parámetros y yo debo dejarlo expresado, en este caso, por lógica, como estamos trabajando solamente en la mayoría de los casos ecuación de primer orden, debe quedar función de un solo parámetro, ¿ya? Salvo que en el examen le venga un problema y le diga, exprese la ecuación diferencial que origine esta familia. Entonces, si no me dan los datos necesarios, entonces de repente yo no puedo relacionar el H, el K y el R. De repente queda así como está. Si queda así como está, que de ninguna manera puedo relacionar ninguna de las constantes en función de las otras, entonces yo cuando presente mi ecuación diferencial, tiene que ser una ecuación de tercer orden. En ese caso, lo que me va a pedir solamente es la ecuación diferencial, más no la solución, que es la familia que está ahí, ¿no? En todo caso, solamente vemos ecuación de primer orden. Ahora, si de ahí, de 3 parámetros, se puede poner uno de ellos en función de las otras, entonces ustedes tienen que derivar 2 veces, ¿no? Y en la ecuación donde aparecen las derivadas, ya saben que no puede quedar la constante cuando hablamos de trayectorias ortogonales. En este caso, sí, por las condiciones, va a quedar función de un solo parámetro. Entonces, ahí con los datos, también se puede hacer otra cosa. El que sabe esto, si pasa por menos 1,0 y por 1,0, esa cuerda, entonces yo tomo el punto medio y por ahí levanto una perpendicular. Y en esa perpendicular va a estar contenido el centro de la circunferencia, ¿no? Y entonces yo puedo tomar distancia del centro a los extremos, que va a ser el radio. Pero acá hay varias formas de encontrar entonces la ecuación. Ahí he reemplazado lo más elemental con los 2 puntos de paso. Reemplazo en la ecuación ordinaria
y queda entonces H sale 0, ¿no? H queda 0 porque están viendo la simetría de paso de menos 1,0 y 1,0, el punto medio viene a ser 0,0, entonces va a pasar por el origen. Entonces ya yo tengo que la abscisa, el H vale 0. Y con el otro lado reemplazo y ya me sale R cuadrado 1 más K cuadrado. Y todo queda en función de ese parámetro, ¿no? Entonces ya queda ahí la expresión. Y esa sería la ecuación que me está diciendo demuestre que es una circunferencia. Una vez que ya tengo eso, ya derivo y ya está ahí la ecuación. No se olviden, esta ecuación última que está acá, 2x más 2 por y menos c por y primo a 0, que está acá, viene a ser la ecuación diferencial, pero no concluida en el sentido de que cuando ustedes presenten la ecuación, no puede quedar la constante, ¿ya? La constante tiene que eliminarse. ¿Cómo se elimina? En este caso, con la ecuación original, con la familia que está arribita, con la circunferencia. Un ratito, sube un poquito. Ahí, fíjense, ahí nomás, una línea nomás era. Ya, con esta que dice x cuadrado más y menos c al cuadrado igual c cuadrado. Entonces, si ustedes quieren, desarrollan esto de acá, desarrollo, no está desarrollado ahí, desarrollo para que sea el c cuadrado. Pero si no se va, no hay problema. ¿Ya? Tengo ahí y ustedes derivan. La derivada está en la siguiente línea, 2x más 2 veces y menos c por y prima. Y ahí despejo, primero despejo el y menos c. Entonces divido entre 2 y paso al otro lado. Entonces el y menos c va a ser menos x sobre y prima. Entonces al lado izquierdo aparece y menos c y reemplazo por menos x sobre y prima al cuadrado. Pero al lado derecho necesito encontrar c. De esta ecuación que está acá, fíjense, de ahí despejo. El c lo paso a la derecha y el menos x sobre y prima lo paso a la izquierda. Entonces la constante c va a ser y más x sobre y prima igual a c. Y eso lo reemplazo en la expresión 2. Y queda, y ahí está el c que estoy diciendo, eso lo reemplazo y tengo esta ecuación. Esta es la ecuación diferencial de la familia de circunferencias x cuadrado más y menos c al cuadrado igual c cuadrado. Noten ustedes, no se van a olvidar si vienen vectores ortogonales, la ecuación diferencial no debe aparecer la constante esencial, ¿ya? A veces cuando derivan, se va la constante como han visto en otro problema. Si no se va, tienen que combinar esa derivada que han obtenido con la familia que se tiene inicialmente. Jugando con esas dos, ya presentan una ecuación diferencial carente de la constante. Una vez que tengo eso, acá lo que están pidiendo es las trayectorias ortogonales, donde B a I', cambio por el inverso negativo. Entonces acá tengo I', menos 1 sobre I', entonces solamente voy a poner por I'. Borro el menos y borro el I' y pasa arriba como X por I', ¿no? Ya está. Y al otro lado hace I menos X por I'. Y ahí están las trayectorias ortogonales. Acá está lo que estoy diciendo, X cuadrado más X por Y' al cuadrado y menos X por Y' al cuadrado. Y ahí ya desarrollo para ver qué tipo de ecuación es. Desarrollo ahí y sale una ecuación homogénea, perdón, sí, homogénea que hemos visto antes. Justo esa ecuación aparece en el Macarenco en la parte de homogénea. El lado izquierdo grado 2, lado derecho grado 2. Entonces, en este caso, elimino, ojo, igual bx. ¿Por qué? Porque no se olviden que acá tengo el y' es diferencial de y sobre diferencial de x. El diferencial de y solamente tiene un término, que es el producto 2xy. Y el diferencial de x, al pasar al otro lado, es y cuadrado menos x cuadrado por dx. Tiene dos términos. Entonces ahí, a ojos cerrados, me conviene hacer y igual bx, ¿no? Ahí está una homogénea. Y ahí está, entonces, hago igual bx, y entonces hago la derivada y reemplazo, y por teoría esa ecuación debe ser de variables separables, ¿no? Ya está de variables separables. Ahí está la solución.
Ya lo demás es directo. Otro examen, a ver. Este es de 2015. Otra vez la estructura, fíjense. Ahí hay 3 ecuaciones matemáticas. Deben sumar entre 12 a 9 puntos, ¿ya? Vamos a ver cuánto suma. A ver, 8, 11.5, ¿ya? Los otros deben haber 2 aplicaciones, otra vez de salmuera, ¿no? De salmuera. Perdón, de reacciones químicas. Entonces ya tengo esa ecuación. Esta ya la vimos, se ha repetido, creo. El primer problema se ha repetido. Baja el A. Sube, 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 sube. Ya está. Este creo que ya hemos visto. En este caso, si yo divido, el, Bernoulli es, ¿no? Bernoulli. Si yo divido entre X, y entonces fíjate, va a tener Y sobre X más Y prima. Y el otro factor va a ser Y cuadrado al logaritmo, que lo paso al otro lado. Entonces va a ser Bernoulli. Va a ser Bernoulli. La segunda, como tengo esa, voy a derivar el lado izquierdo en función de Y. Me queda coseno de Y. El lado derecho, en función de X, queda 0. Entonces la diferencia, más menos coseno de Y. Si yo divido entre el M, no obtengo nada. Pero si yo divido entre el N, me queda 1 o menos 1. No me preocupo mucho por el número, sino por la variable. Esa variable debe quedar función, no se olviden, de X. Entonces el segundo es una ecuación exacta, ¿no? Perdón, reducible exacta, con factor integrante que depende de X. Ahora el tercero, este Makarenko, ¿no? Esta propuesta, si ustedes ven en los problemas de Makarenko, esta viene a ser Bernoulli, con Y igual a menos 3. Divide entre 8X, tengo Y prima, menos 1 sobre 8X por Y, y menos 1 sobre 8X por raíz de X más 1, por Y a la menos 3. Bernoulli, entonces. De ahí, entonces ya a trabajar nomás, ¿no? Por eso le digo, normalmente, salvo raras excepciones, algunas ecuaciones matemáticas no van a ser tan visibles, ¿no? Entonces, con un poco ver si puede ser homogénea, refiere homogénea, separables, o exactas, o lineales, o Bernoulli, ¿no? Ya, sube a ver, el problema 2 baja, 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 baja. Problema 2, un ratito el enunciado nomás para el enunciado. Baja, baja, baja. Ese es el problema 2, solo que se No ve, salió. Ya. Ya, es está que no, en HD, pues. ya, voy a mandarle de nuevo. No me he dado cuenta. Como he estado tomando rapidito, lo moví rápido seguro. A ver, no, quiero el enunciado. Ya, ahí está. El día lunes 11 de mayo, quizás ese día se dio el examen. Entre los alumnos de ecuaciones diferenciales de la FIS se extiende el rumor de que el examen parcial contendrá problemas muy difíciles. Seguro que esta es la reacción de Chunchín. Si hay 120 alumnos de dicha materia, a dicha asignatura, y el rumor se extiende de manera proporcional al número de alumnos que todavía no lo han escuchado, ¿cuántos días tardarán en saberlo 90 alumnos, ¿no? Entonces es una variación. Si X es la cantidad de alumnos que escuchan, la diferencia de los que no escuchan. Entonces la razón de cambio de X respecto al tiempo va a ser proporcional a lo que había 120 menos X, ¿no? La otra es de reacciones químicas. Tiene ahí, dos sustancias A y B se combinan para formar un compuesto C. La rapidez o velocidad de la reacción es proporcional al producto de las cantidades instantáneas de A y B que no se transforman.
en C. Al inicio hay 40 gramos de A y 50 gramos de B. Por cada gramo de B se emplean 2 gramos de C, de A. Entonces ahí A participa con 2/3 de X y B con 1/3 de X, ¿no? Y entonces ahí está la pregunta, ¿cuánto en un tiempo largo, ¿no? Queda de C? Todos los problemas de estos que son ya que se han trabajado en los libros son estándares. Yo no me explico cómo algunos alumnos, felizmente son pocos, 15% más o menos, que no hacen estos problemas o lo interpretan de otra manera, ¿no? Cuando eso está propuesto en algunos libros o está resuelto en otros libros como el mío o otros libros, entonces ya el alumno debe tener clavadito, fíjese, 5 puntos, ya de frente, ¿no? Esto vale menos porque es más directo, es variables separables nomás. Sube a ver un ratito. No, baja, 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 baja. El que ha salido borroso. Ahí está un ratito las soluciones, ¿ya? Ahí, por ejemplo, le elige el 1A, 2 metros todavía, ¿no? Entonces ahí pasaba yo a dividir y decía que era Bernoulli, ¿no? Y acá todavía pongo, dice, reducir esa variable separable. Entonces, separo ahí y acá, esto de acá, fíjense, es la derivada del producto XY. Entonces ya ese XY pasa dividiendo y sale directamente, hago X por Y igual a T, ¿no? Si no, de frente me voy a Bernoulli, reducir la lineal, Bernoulli, ¿no? Lo más rápido, ya está Bernoulli, 2 metros de solución, ¿no? Acá los alumnos, los estudiantes van a tener diferentes formas de hacerlo. A veces algunos, hay métodos ingeniosos que plantean. No, no pregunté si era su habilidad o que lo han estructurado en algún libro, ¿no? Pero sí, a veces presentan otro cambio que yo no me he dado cuenta, por ejemplo. Avance, por favor. Ahí el otro es exacta, ¿no? Como le dije, exacta. El segundo problema, y yo le dije que era factor integrante que depende de X, ¿no? Ahí está. Y acá sí, cuando ya yo aplico la fórmula de factor integrante que depende de X o factor integrante que depende de Y, ahí sí interesa cómo hacen la diferencia. Si es de M respecto a Y menos de N respecto a X, debe salir respecto a X. Si hago la diferencia al revés, debe salir en función de Y, ¿no? En este caso queda 1. Ahí está, EX. Entonces, EX, E a la X es el factor integrante. Multiplico por E a la X y eso va a ser de variables, digamos, exactas, ¿no? Ya de frente exacta. Continúa. Y el otro era Bernoulli, con n igual a -3, ¿no? Ahí está. Y' menos 1 sobre 8x por y, menos 1 sobre x raíz de x más 1 por y a la -3. Por ejemplo, esto me acuerdo que está en el libro de Makarenko. Como le digo, los profesores matemáticos siempre usan mucho ese libro. Ya, si el que se tomó la molestia de resolverlo, ya no pierde tiempo en el examen, ¿no? Ya de frente ya sabe cómo hacerlo. Pasa otro, el que salió borroso. Ahí está la fórmula, ¿no? No ha salido muy bien. Ahí está justo. La razón de acá está. La razón de cambio de X es la cantidad que escucha el rumor respecto al tiempo, es proporcional a 120 menos X. Esa es la ecuación diferencial. Ahí hay que definir bien la variable, ¿no? Sea X igual a X de T, la cantidad de alumnos o estudiantes que han escuchado el rumor. Como hay una población de 120, los que no han escuchado será la diferencia, 120 menos X. Entonces, la razón de cambio, cómo están escuchando el rumor respecto al tiempo, es K veces 120 menos X. Y eso ya es variable separable, ya resuelve el problema, ¿no? Y el Profesor, otro es, sí,
Ya falta poco tiempo, Ya, profe. acá nos quedamos entonces. Ya, empieza. Dale el comando, por favor. ¿Finaliza la reunión, profesor, o cómo? No, que va a presentar, que presente su problema, dice 5 minutos. 10, tiene 10 minutos para. Ya está, ya puede transmitir. Ya ingresa. Ya, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca de aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Entonces empecemos. Vamos a ver las aplicaciones, pero hay que hacer un repaso de todas primero de lo que hemos hecho, que es la enfriamiento de Newton, mezclas de salmueras, concentraciones y reacciones químicas, ¿no? Y este día miércoles que hicimos circuitos y eso, ¿no? Entonces, el día de hoy traigo tres aplicaciones que es problemas ya vistos en en los exámenes parciales y algunos están en la PC2, ¿no? Entonces, el primero que traigo es el caso uno que es de la naftalina. Las bolas de naftalinas que están reglamentadas como pesticidas son una herramienta que ayuda a las personas que se van de viaje a poder ponerlos en su ropa y que las polillas no se lo coman, ¿no? Un ejemplo de aplicación que he visto es una bola de naftalina de radio R0 se evapora de modo que después de 7 meses de su uso, su radio es la mitad. Nos piden determinar en cuánto tiempo habrá perdido el 80%. Entonces, si hacemos el análisis, la derivada de su volumen con respecto al tiempo es menos k veces su área, ¿no? Si hacemos el diferencial del volumen, queda 4pi radio cuadrado y al otro lado Recording también, stopped. y se elimina, ¿no? La derivada del radio con respecto al tiempo queda de esa manera y queda la ecuación que el radio en cualquier instante es igual a la constante menos kt. Tenemos que siempre al tener una constante proporcional y una constante de la integración, siempre tenemos que ver la manera de que se vayan y poder encontrar la ecuación total, ¿no? Entonces en un instante cero no se habrá ido nada del radio, sigue el mismo. Entonces reemplazamos y queda que la constante R sub cero. Ahora nos dicen que en 7 meses su radio será la mitad. Entonces reemplazamos y nos queda que el K sería R sub 0 entre 14. Pero ahora nos piden para qué tiempo su radio habrá perdido. Entonces hacemos la misma ecuación y nos queda que en un tiempo de 56 entre 5 meses habrá perdido, ¿no? Otro caso que he visto es el uso de la física, ¿no? En el cual vamos a aplicar masa por aceleración es igual a la suma de fuerzas. En la física, el movimiento de un objeto está determinado por las fuerzas que actúan sobre él. Según la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas que actúan es igual a su masa por aceleración. Un ejemplo de aplicación que he visto que el profesor le estuvo ayudando a unos compañeros era sobre una gota que inicialmente tiene una masa de m gramos, se va evaporando a velocidad uniforme de m gramos por segundo mientras cae libremente en el aire. Si la resistencia que ofrece el aire de la caída es proporcional a la velocidad de la gota. Entonces analizamos las fuerzas que actúan sobre la gota y por eso quise ejemplificar mediante un esquema gráfico. Una gota está experimentando una fuerza de gravedad y una resistencia del aire que es en el mismo línea, solamente que en diferentes sentidos. Teniendo esto, hacemos la suma de fuerzas igual a masa por aceleración. En la fuerza de gravedad menos la resistencia, que la resistencia te dicen que es proporcional a su velocidad, es igual a la masa por aceleración, pero si recordamos, la aceleración es de la derivada de velocidad con respecto al tiempo, ¿no? El segundo paso sería despejar todo y nos queda que diferencial de t es diferencial de v por m entre mg menos kv. Pero si integramos ambos lados y como el m, el g, la constante son constantes, entonces multiplicamos por menos k entre menos k y integramos, ¿no? El tercer paso sería despejar, ¿no? Que es algo muy fácil.
Entonces la respuesta nos quedaría que la velocidad en cualquier instante es mg menos e a la menos kt entre m entre k. Eh, Otro caso que quise hacer era sobre los Un habitantes. ratito, por favor. En algunos problemas, la sumatoria de fuerzas no ponen masa por aceleración, sino igual a la cantidad de movimiento, ¿no? Cuando la masa es variable, ¿ya? Entonces ahí tener cuidado. Hay algún ejemplo por ahí en los libros. Normalmente ponen masa por aceleración, ¿no? Pero a veces ponen cantidad de movimiento. Sigue. El caso 3 que quise analizar era sobre los habitantes, que hace poco tuvimos un virus mortal que era el SARS-CoV-19, el COVID. Entonces encontré un ejercicio en medio de las planchas y quise traerlo, ¿no? Las ecuaciones diferenciales juegan un papel crucial en fenómenos naturales como el crecimiento y decrecimiento de poblaciones, la propagación de enfermedades y muchos otros procesos dinámicos. En este caso particular que vamos a analizar, una ecuación diferencial nos permite describir cómo evoluciona una población afectada por un virus mortal a lo largo del tiempo. Ejemplo de aplicación. Un portador de un virus mortífero llega a un país compuesto por 30 millones de habitantes al inicio. Si la cantidad de fallecidos después de 3 días sigue la ecuación tal, nos piden hallar la cantidad de población después de un tiempo, ¿no? Entonces, primer paso que debemos hacer es reagrupar. Entonces, diferencial de P entre P por menos 2 más 4 logaritmo de P es igual a diferencial de T. Pero si integramos esto sería muy fácil, ya que sería diferencial del logaritmo de P, multiplicamos por 4 entre 4 y se forma otra vez el logaritmo. Y ya, el tiempo sería eso, ¿no? Paso 3, reemplazamos los valores, nos dicen que en un instante cero hay 30 millones de habitantes. Usamos esta condición para encontrar la constante. Y esa sería la constante reemplazando en la ecuación. Otros casos de aplicación que he encontrado es ley de gases, otra vez de física, física y el espesor, ¿no? De hielo. Eso le dejo como tarea para usted. Y ya, eso sería todo. Gracias. Ya, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Bueno, yo le voy a buscar los materiales de algunos exámenes y se los envío después, ¿ya? Hoy día no, porque estoy fuera de casa, pero ya mañana por la tarde le estoy enviando. Cualquier consulta al delegado le hacen presente, ¿ya? Mande el problemita que me indicó para revisarlo, ¿ya? Muchas Ya, gracias. profesor. Por favor, cierre el paquete de otro Ok, profesor. profesor. Ya, Ok, muchas profesor. gracias. Buenas Hasta Profesor, tardes. luego. Sí, profesor, este documento se le envía a usted, ¿no? O al delegado. al delegado ya me lo envía a mí, Ya, profesor. con tu nombre, lógicamente. Hasta luego.